paseamos y vemos recibiendo de Roma. Y este me decía así, era un monje canadiense de lengua francesa, me decía que Elicha, que vos podés leer, porque la traducción de jesuita Alonso Schöcke, que además de ser un gran biblista, no solamente dominaba las lenguas antiguas, sino que era poeta y había sido profesor de gramática española y a su vez de poética griega, ¿no? Y hace la traducción de los salmos más conocida, que me decía, yo soy vos que podés leerla y ser de la lengua de él para poder, porque verdaderamente traduce con un lenguaje poético, tiene un pasaje de las imágenes hebreas a las imágenes en lengua española única, que no hay ninguna otra Biblia o, digamos, salterio comparable a ese. Entonces, esta existencia del Santo Padre creo que es sumamente importante, porque es verdad, nosotros vivimos la fe como una realidad que es mi convencimiento en que Dios existe o que Cristo existe. No, es Cristo en nosotros, Cristo en mí. Y entonces por eso voy al segundo texto de la página, dice que en los dos textos que puse allí, y por eso consérvenlos, en esos dos textos es donde realmente San Pablo nos dice lo que es para él la fe. Recién el Papa lo decía en la 14 de San San Pablo, son estos dos textos, Filipenses 3 y Gálatas 2. ¿Y por qué estos dos textos? Porque en estos dos textos San Pablo está justamente discutiendo con los de su propia religión, su grupo fariseos, para quienes la salvación es fruto de nuestras obras. Y en este caso ya no serían las obras que Cristo de algún modo les impuso. Ustedes creen que por lavarse las manos. No, nosotros ahora creemos que porque por nuestra fe vamos a ser salvados. No, tampoco vamos a ser salvados por nuestra fe. Somos salvados por la fe. No porque yo tenga fe, porque la fe está en mí, porque Cristo está en mí. Entonces, en dos textos de San Pablo donde polemiza ya no contra fariseos, sino contra cristianos que después de haber asumido la fe cristiana volvieron a las prácticas legales con la idea de que, bueno, es por esas prácticas que vamos a ser salvados. Y San Pablo, y yo les enseñé que no, que es gratis, es un regalo de Cristo que ustedes han recibido por el bautismo y deben desarrollar, o más bien dejar que Cristo crezca, ¿no? Por eso, en nuestra, si ustedes se fijan en los mismos evangelios, las expresiones más fuertes acerca de nuestra conducta para con Cristo o para con Dios están en voz pasiva. En voz pasiva. María, cuando le contesta al ángel, el ángel le anuncia, y María no le dice, muy bien, soy humilde sierva, voy a hacer lo que me decís. No, ella dice, hágase en mí tu palabra. No que yo voy a hacer tu palabra, ella se va a hacer en mí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Despejar el camino. Nuestro trabajo es pasivo, es de algún modo, como decía Juan Bautista, abrir el camino para que pase. Pero no es que yo voy a hacer la palabra de Dios, ella se va a hacer en mí. Ella se va a hacer. Y la otra frase también muy fuerte, quizás en los autores monásticos como San Benito, cuando la comentan, insiste muchísimo, el Padre Nuestro. Nosotros decimos, hágase tu voluntad. Y es lo que Lutero no entendía. Lutero pensó que los monjes, cuando hacemos voto de obediencia, como todos cristianos, obedecemos, ¿no? Todos, la virtud de Cristo, el Hijo obediente, nosotros no pedimos que yo haga tu voluntad. Nosotros decimos, hágase tu voluntad. Y para eso yo, ¿qué tengo que hacer? No hacer la mía. Yo no hago mi voluntad, no, se va a hacer la de Dios. Por eso las expresiones fuertes, como digo la de María, son expresiones que muestran cómo se está tratando de algo que viene a nosotros, está en nosotros y espera que lo dejemos obrar, ¿no? Y entonces en estos textos, San Pablo nos presenta la fe bajo un rostro muy particular, tan particular que si ustedes van al texto que yo lo copié de la Biblia de Jerusalén, está mal traducido.
está mal traducido. Por eso el texto que ustedes tienen ahí es el texto tal como está en la Biblia de Jerusalén, pero con la verdadera preposición que usa San Pablo. San Pablo en estos textos cambia la preposición y dice, y eso es lo que para Pablo es la fe. Pues nosotros siempre decimos, yo tengo fe en Cristo. No, fíjese y leo los textos. Filipenses, más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por la justicia mía, la que viene de la ley, sino por la que viene por la fe de Cristo. No la fe de Cristo, la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, no de mí, que tengo fe. Y pasó el segundo texto, Gálatas, consciente de que el hombre no se justifica, justifica o santifica para salvar el mismo, ¿no? Conscientes de que el hombre no se santifica por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Entonces, es la fe de Cristo en mí, no mía en Cristo. Porque si no, y lo otro es eso, ¿no? La contrapartida de debilitar el concepto de lo que es la fe en un católico, la contrapartida es peligrosísima. La contrapartida es la depresión, porque uno con el paso de los años va encontrando cada vez más manchas en el tigre y uno dice, ¿qué fue mi vida? ¿Sí? ¿Qué fue mi vida? No, San Pablo no nos pide eso, que hagamos pasando los años, un inventario de lo que hemos crecido, las virtudes que hemos hecho, las maravillas, no. Es ver esa presencia de Cristo en nosotros, y por eso decía, cuando no vemos la fe en esta riqueza de sentido que le da el Santo Padre siguiendo la carta a los Hebreos o siguiendo San Pablo, es la fe de Jesucristo en nosotros que clama a Dios, Abba Padre, se atreve a llamar a Dios, Abba Padre. Por eso, como decía, es un simple cambio de preposición. En vez de ser la fe en Cristo, es la fe de Cristo en mí. Por eso, como cuando fui a copiar en la computadora esos textos, me doy cuenta que no lo tradujeron mal, pero al menos tuve la fortuna cuando uno estudia con algún libro San Pablo, ahí aparece, ¿no? Cuidado que estos dos textos son fundamentales, porque ahí San Pablo no nos quiere dejar caer en el engaño de pensar que, bueno, no, Cristo en realidad cambió la religión en que antes ellos se salvaban haciendo estas obras, los fariseos, y nosotros salvamos en cambio haciendo estas otras obras. No, nosotros nos salvamos porque Cristo vive en nosotros. Por eso, este Papa varias veces lo ha dicho, cuando la religión cristiana se transforma en una moral, muere. Es una presencia de Dios en nosotros. Una presencia de Dios en nosotros. Y finalmente vamos a quedar un día acorralados como Lutero, ¿no? De la desesperanza total. Por eso la fe, no. La fe, o digamos, la esperanza nosotros no brota de ver las maravillas que hicimos y tengo fe que para adelante voy a seguir creciendo. No. Y un ejemplo, sin necesidad de ir a los textos, el mismo persona de Pablo. San Pablo llevó a muchos cristianos a la muerte. Y uno ve que cómo escribe y dice, y ahora ya solamente quiero la corona que Cristo me tiene preparada. Pero ¿cómo este hombre está tan convencido? ¿No? ¿Cómo este hombre está tan convencido? Y nunca, más allá de que cuenta 3 veces, o se cuentan 3 veces la conversión de él, que era persiguiendo a los cristianos, cómo San Pablo llega, uno dice, pero ni un reproche conserva en su conciencia, no un reproche, porque eso iría contra la fe, iría contra lo que Cristo ha hecho en él, que es comenzar a habitar en él y, entre otras cosas, el perdón de sus pecados. Pero
Si uno lee San Pablo, conociendo la historia de San Pablo, yo realmente no sé cómo hubiese hecho yo con esa historia encima, ¿no? Uno dice, la total, justamente San Pablo tiene una palabra griega que nosotros no lo usamos, pero dicen que el concepto de fe en San Pablo muchas veces habría que traducirlo por confianza, porque es lo que él vivió, ¿no? De tal manera esa presencia de Cristo en él que lo llevó a esa confianza total y absoluta. Pero también esto tiene otro motivo, y es el siguiente texto, el número 3, que ahora me doy cuenta, no puse de dónde es el número 3, que dice: el misterio de la fe según San Pablo, es Colosenses 1. Carta a los Colosenses 1, 24. La palabra, nosotros en cada Eucaristía decimos: este es el misterio de la fe. No lo decimos en ningún otro lugar. Curioso, porque